El Perú, tras lograr su independencia en 1821, enfrentó una era de inestabilidad. Los caudillos, líderes militares y políticos, se convirtieron en figuras centrales de esta época turbulenta. Este documental explora el fenómeno del caudillismo en el Perú del siglo XIX, sus líderes más influyentes, y su impacto en la construcción de la nación. A través de testimonios, documentos históricos y análisis crítico, buscamos entender cómo el caudillismo moldeó la historia temprana del Perú y su legado en la sociedad moderna. Después de declarar su independencia en 1821, el Perú se encontró en una situación de inestabilidad política y social. La falta de un liderazgo claro y la fragmentación del poder llevaron a una era de caudillismo. Asterisco, el caudillismo se refiere a un sistema de liderazgo en el que una figura militar o política ejerce un control autoritario, frecuentemente mediante la fuerza o el carisma personal. Este fenómeno fue común en muchos países de América Latina durante el siglo XIX. Tras la independencia de Perú en 1821, el país se encontraba en una situación de profunda inestabilidad. Sin un liderazgo claro y con una sociedad fragmentada, surgieron figuras fuertes conocidas como caudillos, que tomaron el control mediante la fuerza y el carisma. El caudillismo, caracterizado por un liderazgo militar fuerte y autoritario, surgió en respuesta a la inestabilidad del periodo. Los caudillos eran líderes carismáticos que usaban la fuerza para mantener el control, en ausencia de instituciones democráticas estables. Asterisco, los caudillos del primer militarismo implementaron diversas acciones y políticas que dejaron una marca indeleble en la historia del Perú. Analizaremos sus principales movimientos y su impacto. Agustín Gamarra fue un militar y político peruano que ocupó la presidencia en dos ocasiones, de 1829 a 1833 y de 1839 a 1841. Nació en Cusco y se destacó como un hábil estratega militar. Participó en la Guerra de Independencia y en la Batalla de Ayacucho. Como presidente, Gamarra intentó consolidar el poder central y enfrentó conflictos con Bolivia. Felipe Santiago Salaverry, joven militar peruano, asumió el poder en 1835 a los 28 años. Su gobierno fue breve pero significativo. Salaverry llegó al poder tras un golpe de estado y fue derrotado por Andrés de Santa Cruz. Fue ejecutado en 1836. Andrés de Santa Cruz, militar y político boliviano, jugó un papel crucial en la historia del Perú como promotor de la Confederación Perú-Boliviana. Gobernó Bolivia y promovió la Confederación Perú-Boliviana, una unión efímera pero importante para la historia regional. Fue derrotado en la batalla de Yungay en 1839. El caudillismo en el Perú tuvo profundas repercusiones en la sociedad y la economía del país. La constante lucha por el poder y las guerras internas afectaron gravemente el desarrollo económico y la cohesión social. Las guerras civiles y los conflictos entre caudillos resultaron en la destrucción de infraestructura y un clima de incertidumbre que paralizó el desarrollo económico. La agricultura y el comercio se vieron especialmente afectados. El impacto político del caudillismo fue significativo, marcando una era de inestabilidad y falta de institucionalidad. La constante pugna por el poder impidió la consolidación de un gobierno democrático estable. El caudillismo creó un ciclo de inestabilidad política. Los constantes golpes de Estado y la falta de un liderazgo central sólido impidieron el desarrollo de instituciones democráticas fuertes. Para entender mejor el fenómeno del caudillismo, hemos entrevistado a varios expertos en historia peruana y Latinoamérica. El caudillismo en el Perú es un tema que ha sido estudiado por muchos historiadores. Aquí, algunos de los expertos más destacados nos ofrecen sus perspectivas. Caudillismo surgió en un contexto de vacío de poder y fragmentación social. Los caudillos llenaron ese vacío con su liderazgo autoritario. El caudillismo fue un fenómeno complejo que surgió como respuesta a la falta de instituciones sólidas y la fragmentación social post-independencia. Según Natalia Sobrevilla, los caudillos fueron figuras carismáticas que supieron ganarse el apoyo popular en tiempos de gran incertidumbre. Su impacto fue tanto positivo como negativo. Los caudillos no solo fueron líderes autoritarios, sino también figuras carismáticas que lograron captar el apoyo popular en tiempos de incertidumbre. Charles Walker, en un archivo histórico, mencionó que el caudillismo dejó una marca indeleble en la historia del Perú, afectando profundamente su desarrollo social y político. El impacto del caudillismo en el Perú fue profundo y duradero, afectando todos los aspectos de la sociedad y la política del país. Las palabras de aquellos que vivieron en esta época nos ofrecen una ventana única a su mundo. Carta de Agustín, en estos tiempos de incertidumbre, es mi deber consolidar la nación y mantener la paz, aunque sea a través de la fuerza. Agustín Gamarra, en una carta a sus seguidores, destaca la necesidad de consolidar el poder para mantener la paz. El caudillismo en el Perú fue un fenómeno complejo que generó opiniones divididas.
A continuación, analizaremos los aspectos positivos y negativos de este periodo histórico. Uno de los aspectos positivos del caudillismo fue la capacidad de algunos líderes para mantener cierta estabilidad en tiempos turbulentos. Sin embargo, el autoritarismo y la falta de instituciones democráticas sólidas fueron graves problemas que afectaron el desarrollo del país. El caudillismo no fue exclusivo del Perú, otros países de América Latina también enfrentaron este fenómeno. Compararemos cómo el caudillismo peruano se diferenció o se asemejó al de otros países de la región. A diferencia de Argentina, donde el caudillismo se enfocó más en líderes regionales, en el Perú hubo intentos de consolidar el poder a nivel nacional. En comparación con México, donde el caudillismo también fue prominente, el Perú enfrentó desafíos únicos debido a su diversidad geográfica y cultural. En este documental hemos explorado el caudillismo durante el primer militarismo en Perú, desde sus orígenes en la inestabilidad post-independencia hasta los roles y acciones de caudillos como Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverry y Andrés de Santa Cruz. A través de testimonios de expertos y análisis crítico, hemos visto cómo el caudillismo afectó profundamente la sociedad, la economía y la política del Perú, dejando una huella duradera en su historia. Esperamos que este documental haya proporcionado una comprensión más profunda de este periodo crucial en la historia peruana. Reflexionar sobre el caudillismo nos invita a considerar los desafíos y las lecciones para el presente y el futuro del país.